Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a escuchar el mensaje que el Señor nos ha dado y estamos listos porque es un mensaje muy interesante. Vida espiritual. Vida inteligente y espiritual, ¿verdad? ¿Qué es eso? Inteligencia. Pues bien, hermanos, todos los seres humanos tenemos una inteligencia que nos ha dado el Señor. Y para eso mejor vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice su palabra. Estamos leyendo, vamos a leer y vamos a tener enfocado el mensaje en Colosenses 1:9. Pero vamos a leer también en Colosenses el versículo 3. Leamos primero el versículo 3 para que le vayamos agarrando el hilo, cómo es que Pablo, no yo, sino que el apóstol Pablo está indicándonos que cómo es que debemos actuar con inteligencia. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 1:3. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones. Ahí podemos ver que Pablo está dando gracias primeramente por la iglesia de Colosenses o Colusas, como se llamaba, y le está pidiendo al Señor que les dé bendiciones, paz. Leamos el 9 ahora, que es el versículo que nos corresponde. Dice, por eso, sigue escribiendo el apóstol Pablo, dice, por eso tampoco vosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que los oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí se está refiriendo Pablo sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué Pablo se refiere a una sabiduría y a una inteligencia espiritual? Sencillamente porque nosotros sabemos que el ser humano tiene una mente racional y nos acomodamos a ella a como queremos nosotros pensar. El apóstol Pablo, aquí en estos dos versículos que acabamos de leer, podemos ver que él está intercediendo por los otros, las otras iglesias. Podemos decir en nuestro nueva era del siglo XXI, hoy en día, él aún está intercediendo por nosotros, porque la Biblia se actualiza automáticamente de acuerdo al tiempo en que vivimos, y figúrese que no le ponemos ni le quitamos nada. Eso es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene y la va actualizando, no como muchos programas de la computadora que se tienen que actualizar y que pagar por ello. Aquí tenemos nosotros la Biblia
y se actualiza solita automáticamente. El Espíritu Santo va actualizando de acuerdo a la época que vamos viviendo, no más que tenemos que actuar con inteligencia y inteligencia espiritual. Y eso solo Dios lo da. Dice, el apóstol Pablo comienza su carta a los colosenses con una gran oración de acción de gracia y peticiones fervientes por los creyentes en Colosas para que crezcan espiritualmente. ¿Para qué el apóstol Pablo está orando? Para que la iglesia crezca espiritualmente. Él está preocupado, como todos los dirigentes de una iglesia, todos los administradores de una iglesia, estamos trabajando duro y preocupados, hermanos, porque queremos que la iglesia crezca espiritualmente y en número. ¿Por qué? Porque es necesario que crezca en número y crezca en sabiduría espiritualmente. Dos cosas se destacan en la oración de Pablo por los creyentes. Primero, él quiere que ellos tengan pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y es lo mismo que todos los pastores, todos los administradores, todos los predicadores, es lo que decíamos, que la iglesia tenga pleno conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos a Dios, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a adorar? Si no lo conocemos, ¿cómo es que vamos a obedecerle a quien no conocemos? Si así con costo al que conocemos, a nuestros padres, medio le obedecemos, ¿qué tal a otra persona que no conocemos? Decir, si ni de mi familia sos, no me tenés que decir nada. Eso pasa en la vida mundana, pero en la vida espiritual es diferente. Dios, y que esto las conduzca a que agraden a Dios y sean dignos del nombre de cristiano. Ahí, hermanos, estamos viendo que él está muy preocupado, el apóstol Pablo, y es la preocupación de todos nosotros hoy en día, de que seamos dignos del nombre de cristiano, porque todos somos cristianos, ¿verdad? Aquí, amén. Todos somos cristianos. Ok, amén, así me gusta. Pero el Señor quiere que seamos dignos de llevar ese nombre, no solo dentro de estas cuatro paredes, sino a todo el mundo. Donde quiera que vayamos, que nosotros demos un testimonio digno de ser cristianos, dignos del Señor Jesucristo, que sigamos sus pasos. Bueno, ¿y qué es inteligencia en todo esto? ¿Qué cosa es inteligencia? Para algunos, pues, que no sabemos, la inteligencia, según el diccionario Larousse, han oído de ese diccionario que ya es muy antiguo, porque ahora solo Wikipedia y no sé qué cosa, Google y todas esas cosas, pero había antes un diccionario que así era de grande, que se llamaba Larousse. Los que están más o menos de mi edad, el hermano Luis, otros, conocimos esos diccionarios buenos, ¿verdad? Larousse dice: es la facultad de entender, de comprender. La inteligencia distingue al ser humano del animal. Los animales no tienen uso de razón, no tienen inteligencia.
el ser humano sí la tiene porque Dios se la ha dado. Y tenemos algo que nos distingue de los animales, porque si nosotros no tuviéramos inteligencia, no tuviéramos el raciocinio, anduviéramos igual que los animales, ahí desnudos, peludos, barbudos, y no asearnos y no hacer nada, porque solo actuar por instinto, comer por instinto porque le da hambre, matar y comer como los animales, los leones y todo igualito. Pero Dios nos dio una cualidad muy diferente de toda la raza del género, de los animales, de los mamíferos, es que seamos inteligentes, tengamos el uso de razón. Ahora veamos qué cosa es inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es un poco parecida, pero diferente. Es la facultad de entender. Esa es inteligencia espiritual. Los que están llevando sus apuntes y todos pueden hacerlo. Voy a ir un poco más despacio para que este mensaje quede muy bien grabado también en nuestros corazones como en nuestro intelecto. Repito, inteligencia espiritual es la facultad de entender, de comprender la voluntad de Dios. Si la inteligencia natural distingue al ser humano del animal, la inteligencia espiritual es la que distingue al hombre espiritual del hombre carnal. ¿Ya se fijaron? Que la inteligencia espiritual nos distingue del mundo, del hombre carnal. Entonces todos los que somos cristianos debemos de tener, que eso nos da el Señor, muy aparte que para distinguirlos del ser humano, del hombre mundano. Hombre, me estoy refiriendo a todo el género humano antropón, y que en el mundo actúan por sus propias conveniencias. En la inteligencia espiritual es muy diferente, porque estamos viendo que nosotros los cristianos hay una cosa que nos distingue, y es del hombre común y corriente. Nosotros no somos comunes y corrientes. En el momento que bajamos al bautismo, que salimos del bautismo, el Señor nos regaló la primera cosa, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo está ahí siempre. No es que a cada ratito, Señor, dame juego el Espíritu Santo, no, sino que ya está dentro de nosotros, nomás que tenemos que buscar cómo aprender más de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos concienzudamente, suave, no solo por leerla de carrera sin respetar las comas, los puntos y coma y todo eso, no le entendemos para nada a la Biblia. El cristiano debe buscar cómo leer la Biblia de una manera despacio. No es un maratón para leerla toda. El Señor se manifiesta a través del Espíritu Santo en la lectura de la Biblia, cuando nosotros vamos leyendo suave, suave, suave la Biblia. Y estamos que el Espíritu Santo se manifiesta. Yo se los pongo por ejemplo. Cuando nosotros leemos la Biblia se nos queda pegado un poquito, no es mucho, porque la capacidad de retención de cada uno de nosotros difiere de la capacidad que tengamos intelectualmente, pero eso no es mucho. Pero ahí hay una cosa, nunca se han puesto a pensar que cuando necesitan hablarle a una persona inconversa,
y entran en conversación, de repente como que se les ilumina la mente y se acuerdan de lo que estuvieron leyendo. Se acuerdan del versículo aquel que estaba allá. Se acuerdan del versículo que les dijo el hermano Luis. Se acuerdan de, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ese versículo, ¿se acuerdan? Y entonces ahí, pero ustedes creen que es por pura coincidencia, pura suerte, que no sé qué, la suerte, la coincidencia. No, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros que nos hace recordar, porque Él es el paracleto, la ayuda. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, muchas gracias. Estábamos viendo que el hombre carnal está afuera, se extingue de los animales. Ahí entramos todos nosotros, pero nosotros tenemos una posesión más, que es el Espíritu Santo, y es la inteligencia espiritual, y cada persona, cada cristiano, la debemos de buscar, como escudriñando la Biblia, para que se nos quede en la mente, y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Este es como un disco duro de una computadora. Usted puede tenerlo a la mejorcita computadora, la más veloz del mundo, una nanocomputadora, lo mejor que hay ahorita en el Japón, pero si usted no le mete ningún programa, no le va a sacar nada, ningún provecho. Así es la mente del ser humano, de los cristianos. Si nosotros le vamos metiendo poquito a poco, esa lectura bíblica, la palabra del Señor, vamos aprendiendo poquito a poco. En el momento que nosotros lo necesitamos, el Espíritu Santo recurre a esa computadora del cerebro y ¡pras!, le saca lo que necesitaba saber. Así funciona. Pero veamos lo que nos dice Pablo. Pablo oró para que estos hermanos fueran llenos de la voluntad del Señor. Este conocimiento espiritual abarca un entendimiento de su voluntad. No podemos servir a Dios si no tenemos un conocimiento de Él. Podemos ver en Romanos 10, 14, es lo que yo le estaba diciendo. Pueden apuntarlo allí y después lo leen en Romanos 10, 14. Si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a conocerlo? No lo podemos conocer. Este conocimiento va más allá de una comprensión intelectual. Al hablar de inteligencia espiritual, se da a entender un discernimiento completo de la voluntad del Señor. Implica vivir conforme las enseñanzas de Jesús. El Señor, en los 3 años de ministerio que estuvo aquí en el mundo, fue suficiente para dejarnos un gran legado de modo de vida cristiano. Si nosotros queremos ser fans de Cristo, cristianos y todo, debemos ir al manual. Ahí está el manual, que es la Biblia, y ese manual nos va a enseñar todo conforme cómo querramos vivir la vida cristiana. Y va a ser una vida como el Señor quiere que vivamos, no como nosotros queremos. Porque nosotros queremos que el mundo y la carne mezclarla y ahí hacer un atol. Pero no es así.
Dios nos dio la capacidad para que podamos ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo es que vamos a vivir? Nosotros vamos a vivir a la manera que Cristo nos enseñó. Por eso es que decimos, somos cristianos, porque estamos viviendo una vida de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos. Pero si no somos cristianos, no vamos a vivir una vida cristiana, sino que vamos a vivir como cristinos. ¿Saben lo que es cristinos? Cristino es medio cristiano, que ahí se va acomodando y voy a ir a la iglesia el sábado o el domingo, porque hoy toca que ir, y que somos, hasta el domingo ya somos temerosos de Dios. El domingo pues ya nos acordamos del Señor. El domingo ya venimos y somos súper cristianos. Él no quiere que llevemos una vida espiritual, intelectual solamente. Quiere que la vida cristiana nos la vivamos mejor antes que estar estudiando y leyéndole y todo. El estudiar es bueno, no digo que no es bueno, es buenísimo. Pero también hay que poner en práctica todo lo que estudiamos de la vida cristiana, de la Biblia, porque si oímos un sermón, ese sermón nos tiene que llegar y lo estudiamos en teoría. Aquí ahorita esto es en teoría, pero vamos a ir a vivir afuera la vida espiritual en la práctica. Les voy a contar un cuento de una señora que era cristiana. Entonces ella asistió al culto, vino y se fue. Y allá en la esquina se encontró con una hermana de ella y le dice: ¿ya saliste del culto? ¿Ya terminó el mensaje? Sí, ya lo dieron, le dice ella. Ah, pues ya se terminó. No, dice, apenas voy a comenzar a vivir el mensaje que recibimos en la iglesia, le dice. Porque ella lo había recibido, la señora, y apenas estaba saliendo a la calle para comenzar a vivir y poner en práctica el mensaje. ¿Sí le agarraron? ¿Verdad? Ok. Entonces eso es lo que pasa con todos, con muchas personas, que nosotros venimos y queremos vivir una vida cristiana, intelectual, solamente sin ponerla en práctica. Así es, hermano Isidro. Oidores, pero no hacedores. Más adelante vamos a ir a ver lo que hacían los fariseos. La sabiduría e inteligencia espiritual proviene de Dios, la cual ha revelado a sus apóstoles y revelado a sus siervos, todos sus siervos. Él revela su palabra y él no escatima al que le pide sabiduría. El Señor le da, porque así como le dio a Salomón, le dio a los apóstoles y a todos los profetas. Si nosotros les pedimos sabiduría, es seguro también que la va a dar, porque nosotros le estamos pidiendo algo que no es para el beneficio propio de nosotros, sino para el beneficio del bien común de la comunidad. Pues bien, el conocimiento intelectual de algo no necesariamente implica sabiduría. A ver cómo está eso. El conocimiento espiritual no implica sabiduría. ¿Por qué? Bueno, una persona puede ser un sabio intelectual eminente y todo, pero no tiene sabiduría. La sabiduría es aquella cosa que le da Dios a cada persona para que use el conocimiento.
de una manera adecuada y para el bienestar de él mismo y de la comunidad. Por eso es que es importante el conocimiento intelectual, pero no quedarse ahí con el conocimiento intelectual, sino que pedirle al Señor sabiduría, y Él es el que la da. Porque ¿qué remediamos? Aprendernos la Biblia enterita de memoria y no la ponemos en práctica, hermanos. Eso no nos va a salvar. Nos va a salvar el modo de vivir y el aceptar a Jesucristo, escuchar su evangelio, y no solo escucharlo o conocerlo, ponerlo en práctica, amados los unos a los otros, como dijo el Señor. Pero si nosotros ni nosotros mismos nos amamos, hay veces, porque las personas, hay muchas personas del mundo, y muchos aquí vienen a la iglesia, algunos, y saliendo de aquí se van a echar un traguito, van a hacer cosas que perjudican a su cuerpo, y eso no es amarse, eso es otra cosa. Así es. Entonces, esta información que nos está dando el Señor de una vida intelectual, ser cristiano intelectual, es bastante pesado, hermano. Porque no crean que es fácil solo aprenderse una lección y ya salir en carrera, no. Es ponerla en práctica, ese es lo más pesado. Poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos en nuestra vida cotidiana, en la vida que nos da el Señor. Bueno, seguimos. El Señor quiere que le agrademos en todo, que andéis como Él corresponde al Señor, para que no andéis para que andemos nosotros como se lo merece el Señor. El Señor quiere sentirse orgulloso de sus hijos, de sus hermanos, de cada uno de nosotros. Quiere sentir muy orgulloso, porque yo, acordándome de Job, y andaban todos los hijos de Dios, llegaron a una reunión, esa es una metafórica, al cielo, y el Señor estaba tan orgulloso de Job que le dice: ¿has visto a mi siervo Job, cómo es hombre justo, temeroso de Dios, y viene y ¿cómo no va a ser temeroso? Dice, si lo has bendecido mucho, le dice Satanás. Pero esa es una prueba, ahí vamos a dejar porque esa es una lección aparte. Esa es una prueba, hermanos, de que Dios se siente orgulloso en ciertas ocasiones cuando nosotros actuamos de una manera justa y bien equitativa y obedecemos sus mandamientos. El propósito de tener sabiduría e inteligencia espiritual es para aplicarla a la vida diaria, de tal forma que sea agradable a Dios. Esta es una característica difícil de cumplir, porque incluye aprender a amarnos unos a otros. Podemos ver ahí en Romanos 15, del 1 al 3. Indica que debemos tratar de agradar a otros siguiendo el ejemplo de Cristo, cuyo propósito no fue agradarse a sí mismo. Cuando vino aquí a este mundo, Él no vino a unas vacaciones. Él no vino a buscar cómo agradarse a sí mismo. Él vino a obedecerle a su Padre todo el plan de salvación que ya tenían preconcebido desde antes de la fundación del mundo. Esa es otra lección, desde antes de la fundación del mundo, pero realmente así es. Dios lo tiene todo fríamente calculado, como decimos, porque
No hay nada que se le pase a Dios. A nosotros se nos puede pasar, pero no al Señor, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, es omnipotente y es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Indica que debemos tratar de agradar a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuyo propósito no fue agradarse a sí mismo, le estaba diciendo, sino agradar al Señor, que vino a este mundo a darnos una lección, a morir en la cruz, porque ese era el plan. No crean que el Señor no sufrió, si allá en el monte Getsemaní sudaba lágrimas de sangre, dicen, orando al Padre: Padre, deja que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren cómo estaba orando el Señor en ese momento, que se estaba llegando el último, culminando para que fuera consumado el hecho de salvación a la humanidad. Y se hizo, así lo hizo el Señor, Él sabiendo cómo era, y resucitó al tercer día, y quedó así terminado la salvación del ser humano. Y es gratuita, no es con precio, no es con obras para que nadie se gloríe, sino que por pura gracia aceptar al Señor. Pero el hecho de aceptarlo, cuando uno le da a una persona algo, lo acepta, lo agarra. Pero ¿qué tiene que decir esa persona? Gracias, gracias, porque es por gracia. Pero tiene que hacer un cambio de vida. Al aceptar ese regalo, en el corazón de uno va redarguyéndonos y hacer un cambio de vida drástico, porque ya no somos del mundo, ya comienza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros. También llevando fruto en toda buena obra. Ahí sí está la obra, porque la salvación es gratis, pero también tenemos que llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto que vamos a llevar? La expresión llevando fruto indica un estilo de vida piadoso, un estilo de vida justa. Dice el Señor en Juan 15:8 que el dueño del viñedo se siente honrado con una buena cosecha. No hay nadie que honre más que el dueño de la viña, que es Dios, el dueño de la viña, que va a ver esos pámpanos llenos que vienen de uvitas. Y esos somos nosotros los cristianos, cargados de fruto. Cuando adquirimos inteligencia espiritual, nuestra vida está orientada al servicio, productivo espiritualmente. Seremos fructíferos en toda buena obra, productiva. Efesios 2:10. La palabra hechura en el original de la idea de una obra de arte es como poemia, ya sea una obra de artesanía o algo que ha sido escrito como poema. Bien, nosotros fuimos esculpidos por el gran escultor que es Dios en un pedazo de barro. Fuimos barro y el alfarero vino y nos moldeó. Queremos siendo pecadores, Él hizo una obra maestra de cada uno de nosotros para que fuésemos la imagen de Dios. Hemos sido salvos para servir. Hay un propósito. Hemos sido salvos. Sí, el Señor nos salvó tanto que Él en su vida, los 3 años de vida que todo de ministerio y los 33 años y medio que vivió aquí en este mundo, vivió y trabajando, haciendo la obra del Señor para que nosotros fuéramos salvos.
pero ese tenía un propósito, porque nadie hace nada por nada. Hasta un Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, lo salva a cada uno. A mí me salvó, al hermano Luis Galán, al hermano Luis el otro, a cada uno de nosotros nos salvó, pero para que así solamente fuéramos salvos y ya estuviéramos alegres nada más. No, hermano, eso tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito el Señor en nuestra vida y tenemos que procurar cumplir ese propósito, porque es una tarea que el Señor nos impone de una manera suave, pero hay que oírlo para poder llevar fruto. Decía el hermano Luis en algunas predicas hace algunos años que nosotros lo único que lo vamos a llevar es un maletín de las buenas obras que hagamos, de todas las personas que hayamos ayudado a salvar, que le hayamos hablado del evangelio. Si va tan vacío ese maletín que apenas así está él bien limpio, pues bueno, no vamos a perder la salvación, pero vamos a perder el gozo de las coronas y los premios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ven, siervo fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, y Pablo lo estaba diciendo. Porque si nosotros somos fieles en lo poquito aquí, el Señor es incomparable el premio que nos va a dar si estamos obedeciendo su palabra. Es justo que nosotros estábamos destinados a morir como los animales, porque Adán y Eva pecaron y tenían vida eterna, y al pecar ahí se terminó la vida eterna, y todos nosotros, los descendientes del hombre antropón, fuimos salvados por medio del plan salvífico que tenía el Señor, porque no iba a dejar que su creación se perdiera, que esa que tenía regado ahí, esa semilla, fueran perdidas, sino que Él vino y mandó a su Hijo, les repito. Entonces, por agradecimiento que el Señor nos mandó la salvación por medio de su Hijo, y que fue caro, no fue barato. ¿Quién da un hijo para que vaya a morir para que se salve otra persona? Nadie, solo Dios lo hizo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Bueno, que creer también, y hay que ser llevando buenos frutos con toda buena obra, para que seamos fructíferos. Y el Señor muy contento cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a ir con las manos vacías. Aquí estoy, Señor, tú me salvaste, pero yo me estuve sentado en la iglesia, fui fiel, ofrendaba lo que podía, y ahí estaba, y aquí estoy ahora, Señor, en mi manita trae, aquí estoy. Pasa, siervo, te va a decir el Señor, nos va a decir. Pero si viene un cristiano, un siervo del Señor, con el maletín lleno de arrastra, que ni lo puede arrastrar, tantas buenas obras, tantas personas que ayudó a salvar, entonces ahí el Señor lo va a recibir con las manos abiertas. Buen siervo fiel, le va a decir. Ustedes han oído algunas veces la parábola de los talentos. El que tenía uno, pues lo fue a esconder y no hizo nada, pero el que le dio 5 fue y lo trabajó y trabajó y trabajó. Y entonces el Señor que vino le dio otros 5 y fueron 10.
Así pasa en la vida intelectual, espiritual de cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos conformamos con solamente oír el mensaje el domingo, no lo ponemos en práctica, no lo escribimos, no estudiamos la Biblia ni nada, entonces es como el siervo que tiene tal vez 1 o 2 talentos. Pero si tenemos nosotros la capacidad mental para ir avanzando y avanzando, el Señor, entre más tenemos conocimiento, más nos da. Eso yo lo tengo por experiencia. Yo antes no sabía mucho del Evangelio y ahora sé un poquito más, pero deseo más cada día conocer de su palabra del Señor, y ese es el conocimiento que debemos anhelar cada uno de nosotros espiritualmente. Sigamos. Creciendo en el conocimiento de Dios. El tener conocimiento e inteligencia espiritual no solo abarca conocer su voluntad, la voluntad del Señor. Aquí el énfasis es el conocimiento vivo en el Espíritu. Es el experimentar una relación personal con el Señor. Juan 17:3 dice que sigan conociendo. La frase describe una acción continua. Sigan conociendo, dice, sigan conociendo, porque no es conoce nada más con el verbo conocer, no, que sigan, el verbo que se antepone seguir y conociendo implica una acción continua, que todo el tiempo debemos de seguir conociendo y conociendo y conociendo, porque la sabiduría del Señor es infinita y nosotros pues apenas no tenemos ni un poquito así de conocimiento de su palabra, ni mucho menos la sabiduría del Señor, porque el Señor tiene todo el conocimiento del mundo y que nadie lo va a llegar a conocer. Tal vez cuando lleguemos a su presencia algunas cosas conoceremos. A su voluntad no lo conocen ni lo aprueban. No le siguen una traducción literal al versículo 4 que estábamos hablando, que es el de, está diciendo, de estar haciendo. Aquí me estoy refiriendo nada más que en el versículo que estábamos leyendo anteriormente es haciendo, es el verbo hacer. También haciendo es un verbo continuo que dice haciendo, es continuo, haciendo, haciendo y haciendo todo el tiempo, haciendo que podamos. El conocer de Dios y no obedecer el Evangelio. Por lo tanto, para tener inteligencia espiritual debemos conocer el Evangelio. El tiempo mejor invertido es el de conocer el Evangelio y ponerlo en práctica. Porque, hermanos, todos podemos conocer el Evangelio. Podemos, como les decía antes, estudiar mucho, ser capacitado con un intelecto más de 100, 103, 105, 120, 130 y leer el libro y capaz de grabarlo en su mente. Pero, como les decía también, el hecho de conocerlo, el diablo la conoce también. El diablo conoce la Biblia al revés y al derecho, hermano, y con ella misma la usa para tentarlo a todos nosotros. Y entonces es ahí donde nosotros debemos conocerlo también, el Evangelio, bien, y ponerlo en práctica y no apartarlos del camino recto. Porque si nos apartamos, le damos chance a los judaizantes. ¿Saben quiénes son los judaizantes? La gente de afuera que nos viene a decir, no, pero es que esta iglesia está más bonita. La iglesia donde ustedes van es muy aburrida. Fíjense que ni tienen guitarra.
Aquí tenemos una batería de 20 y viera qué bulla se hace, se oye bien bonito. No seas menso, andate para acá, venite y vas a ver cómo se siente. Y hasta bailamos aquí, dicen. Y todo, se siente el espíritu y el juego y nos llena, que no sé qué. Así, hoy en día los judaizantes modernos trabajan con algunas personas de la iglesia de Cristo, porque nosotros estamos llevando el evangelio como debe ser, no lo llevamos de una manera a nuestro propio antojo, ni el modo como sentimos nosotros más bonito, o cómo atraer más gente, porque si eso fuera nuestra meta, esta casa ya tuviéramos 2 pisos, sino que no tuviéramos 4, como 30, 40 personas aquí, estuviera lleno, rebosado. Aquí solamente tuviéramos unas grandes baterías y un montón de muchachos ahí tocando, vagueando y todo, con las guitarras y todo y bailando. Pero ese no es el objetivo y no es la meta de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es seguir un evangelio perfecto como lo predicó el Señor Jesucristo, no salirnos de él, ni ponerle ni quitarle, porque ya está escrito cómo debe ser. Cuando nosotros lo muramos, hermano, vamos a llevar algo. Y el Señor Jesucristo ahorita lo estamos recordando cada uno de nosotros de una manera muy al conocimiento de cada uno. Cerramos los ojos y vemos allá en las multitudes dándole de comer a los peces, dándole de comer peces a la gente, y se llenaba. Pero así lo recordaban al Señor Jesucristo, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, poniendo palabras de esperanzas en cada una de las personas. Y así nosotros lo recordamos como una manera, como nuestro Salvador, como una persona que estuvo con nosotros, ya partió hacia el cielo y está siempre en nuestros corazones a través del Espíritu Santo también. Le voy a poner un ejemplo. Cada uno de nosotros hemos tenido personas muy queridas que se han muerto. Decimos nosotros que están en el cielo, pero no sabemos, ahí solo el Señor. Pero ¿cómo lo recuerda cada uno de nosotros a ese deudo, a esa persona que se murió? ¿Cómo lo recuerdan? Lo recordamos de una manera cariñosa. Por lo general todo el que se muere era bueno. Qué bueno que era, que el Señor, que allá, los honores hasta que ya se muere la persona. Eso, pues, está bien que lo recuerden así. Pero a un cristiano como nosotros, ¿cómo le gustaría a ustedes al partir, cuando yo parta, pues cuando yo me vaya, porque no nos vamos a hacer piedra aquí, hermanos? Si el Señor no viene antes, cada uno de nosotros va a tener que morir, lamentablemente, pero esa es la verdad. Vamos a morir y vamos a partir con el Señor. Esa va a ser nuestra vida para mientras, hasta ahí llegó, esperando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero antes de que venga la resurrección de los muertos en Cristo, que resucitarán primero, ¿cómo les gustaría a ustedes, cómo les gustaría que sus hijos los recuerden como una persona que fue buena, como una persona que tuvo bastante, fue muy religiosa, era santa? Hay unos hermanos que van a decir: él me habló del evangelio,
Él me bautizó a mí. Por ejemplo, el hermano Luis me bautizó a mí. El hermano Luis Galán también. Y entonces recordamos, el hermano Luis es una persona que habla del Evangelio y nos ha enseñado cómo seguir a Cristo. Así lo vamos a recordar. ¿Cómo quieren que los recuerden a cada uno de ustedes? Como una persona que era pleitista en el barrio, que los vecinos ya no quieren acordarse de usted porque, ay, qué bueno que se murió, ese hombre era inaguantable, ya no servía aquí, no lo aguantábamos. O decir que ese hombre no se metía con nadie, era cristiano, era un buen cristiano, por lo menos que se nos recuerde como un buen cristiano. Esa es la meta que debemos llevar, no tanto pues como algunos otros que tienen el privilegio de seguir al Señor, pero esto se me pone aquí, bueno, otras personas tienen más privilegios que otros, pero es por el énfasis, por el interés que cada uno de nosotros pone en servir al Señor. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que en la vida cotidiana, Dios es una persona, un ser espiritual justo. A todos nos da las mismas oportunidades de vivir. Nacemos, nos pare nuestra madre y respiramos ahí nomasito ese aire que nos da la vida. Y ya tenemos responsabilidades de respirar. Y es igual a todito. Todos tenemos la misma responsabilidad, los mismos derechos. El Señor es justo. Pero a medida que vamos creciendo y que nos van enseñando, nuestros padres nos tienen que enseñarnos la palabra de Dios. Pero ya cuando llegamos al conocimiento del bien y el mal, tenemos nosotros la responsabilidad de seguir el bien. Pero los demás, algunos lo siguen y otros no, porque dicen que esa es tontera, que Dios no existe, que ellos son comunistas, que son ateos. Gracias a Dios somos ateos, dicen, y que son X o Y de cualquier otra religión menos cristiano. Y entonces se van por el camino del mundo y tienen las mismas responsabilidades que todos. Hay veces nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos trajo de arrastra para que le sirvamos, pero a otros el Señor los arrastra y ni así, semejante arrastrada que tienen. Hay muchos borrachos que andan ahí todavía de arrastra y no ven cómo están. Y entonces nosotros, hermanos, gracias a Dios que tenemos una vida espiritual inteligente. Estamos aquí. El hecho de solo estar aquí, hermanos, tenemos una vida inteligente, una vida buscando la santidad, en busca de la santidad, en busca de la sabiduría del Señor. Ya para ir concluyendo, vamos a ir diciendo que miles y miles de seres humanos pasan gran parte de su vida buscando el conocimiento, por ejemplo, de medicina, administración de empresas. Ese es conocimiento del mundo material. Pasan, digamos, el doctor, pues, doctor. El doctor estudia la primaria, la secundaria,
son 6 y 6, 12 años, la medicina 6, 12, 18 años, después para tener un posgraduado, otros llega a tener hasta 30 años estudiando un doctor de su vida, estudiando conocimiento, no conocimiento espiritual, ese es conocimiento del mundo, de la materia, pero ¿de qué le sirve ese conocimiento si antes de los 30 años se muere? ¿De qué le va a servir si no buscó al Señor en su vida? Puede buscarse el conocimiento porque no es malo, es muy bueno. Yo soy amante del conocimiento, yo estudio y estudio cosas que me gustan mucho, como matemática, física, química. Todavía las estudio, ya que no estoy trabajando, pero me gusta estar al día. Pero sí, también estudio la Biblia y me pongo ahí a leer el Antiguo Testamento, a ver cuáles fueron los errores que se cometieron en el pueblo de Israel para no volverlos a cometer nosotros. Y así pasa la vida, la humanidad, buscando cómo surgir y vive metido en esa mente, buscando cómo ser científico y no saben que el conocimiento lo da Dios. Todo lo que tenemos lo da Dios. Una persona con un coeficiente normal se para algún tiempo para conocer a su Creador. No estamos hablando de personas que tengan un coeficiente de 120, normales como nosotros aquí, normales. Llegamos a un tiempo de parar, hacer un stop, parar de su vida y decir, voy a conocer al Señor. ¿Quién es mi Creador? ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho yo por Él? Conocer, parar para conocerlo, al Creador, y tener una buena relación con el Creador. Porque conociendo al Creador, conociendo a nuestro Dios, sabremos para dónde vamos. Porque hay personas que puedan ser científicos, pero no saben al momento de su muerte a dónde van a ir. No saben dónde se van a quedar, qué va a ser de su vida, si tienen almas, si tienen espíritu. No han podido definir esa cosa tan sencilla como nosotros, los de un coeficiente común que tenemos y que hemos hecho un alto en nuestra vida y conocemos al Señor. Y de ahí seguimos conociéndolo y conociéndolo para servirle. El hombre con inteligencia natural puede llegar a tener el mundo en sus pies. Pues puede tenerlo, el mundo a sus pies, porque tiene conocimiento natural, que lo que le llaman ellos es sabio, un científico, que inventan cosas, tienen dinero, tienen cosas como el rey Salomón. Pero es un hombre con inteligencia espiritual que comprende la voluntad de Dios y lo que Él desea, comprendiendo el plan benéfico de salvación y viviendo una vida santa, siguiendo las enseñanzas de Cristo, tiene la salvación en sus manos. Tenemos la salvación en nuestras manos y en nuestra mente y en nuestro intelecto, porque somos siguiendo fieles. Ya para terminar, hermanos, la inteligencia está desarrollada en usted. Vive en una vida intelectual cristiana. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos una vida intelectual cristiana. Que sirvamos a nuestro Creador, que pongamos al servicio del Señor todo lo que Él nos ha proveído, que nosotros somos apenas administradores. La salud, este cuerpo, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Si
Si así fuera, que cada uno de nosotros estamos buscando esa inteligencia espiritual, qué bueno, que el Señor les bendiga.